días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Pastor Jonathan tuvo una invitación para ir a predicar a la ciudad de Dumas, si no estoy equivocado. Ya había pospuesto él en varias ocasiones esa cita. La razón, me dijo, es que no me gusta dejar a la iglesia tanto tiempo, y él había salido hace poco. De hecho, él tenía 2 citas a ir a predicar en este mes. Ya está atendiendo una, la verdad no sé cómo lo va a hacer con la que sigue, no sé qué fecha es, pero él dice, no, hermano, yo trato de posponer las fechas. No es que no quiera ir, encantadísimo de ir a compartir con los hermanos en otros lugares. Lo han hablado a Pampa, a Dumas, a Dalhar, pero él no quiere salir mucho de aquí, de este lugar, porque está al tanto de la congregación. Pero así fue, y ahora pues estamos aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Vamos a seguir con la serie en Génesis, y ahí pueden abrir su Biblia en el capítulo 18, y vamos a tomar el tema desde el versículo 16 y vamos a tomar casi el capítulo 19 de Génesis. Son muchos versículos, así es que esperemos que no se vayan a perder, no nos vamos a perder, pero principalmente va a ser en Génesis 18 y 19 que está basado la continuación de esta serie. El título sencillo: Destrucción de Sodoma y Gomorra. También estaba pensando, como título se le pudo haber puesto Retribución por la maldad. O también estaba pensando, se pudo haber puesto Juicio, justicia y misericordia de Dios. Pero sencillo, destrucción de Sodoma y Gomorra, así lo describe también la mayoría de las Biblias cuando usted llega a esos versículos, y va a hablar de esas 2 ciudades. Vamos a dar lectura a los versículos que van a formar parte del mensaje, y oramos para que el Señor sea el que esté instruyendo en esta mañana. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer versículos 6 al 9. Vamos a ver si hay proyección de los versículos. Si no, ahí está ya en Génesis 18 y 19. Bueno, 2 de Pedro 2, 6 al 9, la palabra de Dios dice así: Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Vamos a poner atención a esa condición. Versículo 17: Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, pedimos tu bendición y un corazón dispuesto para los aquí presentes. Y yo te pido que seas tú, Señor, que el que esté hablando, llevando la palabra fielmente a los oyentes y a los que escuchan en las redes sociales. Señor, con humildad yo me presento delante de ti, porque no soy digno de estar aquí y presentar tu palabra, pero por tu misericordia, por tu perdón, tú lo has permitido. Señor, que este mensaje toque el corazón, primeramente mío y posteriormente de los demás. Te pedimos que donde esté el pastor y su familia los cuides y los regreses con bien, Señor, aquí a su casa. Te damos gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La introducción, hermanos. Sodoma y Gomorra son 2 ciudades
muy mencionadas en la Biblia. Cuando escuchamos de Sodoma y Gomorra, ya tenemos en una idea, la mayoría de los cristianos, a qué se está refiriendo. Muy conocidas por su extrema maldad y corrupción. Su historia es una advertencia sobre las consecuencias de haber vivido alejados de los caminos de Dios. Que esto sea una enseñanza para nosotros. Así como Sodoma y Gomorra pagaron las consecuencias por estar alejados de Dios, eso es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Podemos ver a través de la Biblia que sí, Sodoma y Gomorra fueron un ejemplo que hasta el día de hoy podemos estudiar, ver y tener una información de cómo el juicio, la justicia y la misericordia de Dios llegan y se presentan sí o sí. El Señor es un Dios justo y va a traer su justicia contra los malos. Y va a traer justicia con los justos también. Para situarnos, hermanos, en el contexto de Sodoma y Gomorra, eran dos ciudades ubicadas en la región de Canaán, al sur del Mar Muerto, en lo que hoy es Israel y Jordania, conocidos el día de hoy. Formaban parte de un grupo de 5 ciudades conocidas como ciudades de la llanura. Ahí también estaban Seboín, Adma y Zoar. Este tercero era el pueblo más cercano a Sodoma y forma parte de esta historia que vamos a ver el día de hoy. Esta región de Sodoma y Gomorra era fértil y próspera, similar, dice la palabra de Dios, similar al jardín de Edén. Y lo podemos ver en Génesis 13, versículo 10. Dice la palabra de Dios así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. A pesar de la abundancia material en los que vivían ellos, de que tenían todo lo que ellos necesitaban, tristemente la moralidad de los habitantes dejaba mucho que desear. Y lo podemos ver a través de la Biblia. En muchos libros de la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hacen referencia a la maldad de Sodoma y de Gomorra. Vamos a nosotros ver esas cosas que Dios le señala a estas dos ciudades que quebrantaron los mandamientos de Dios, a ver si se nos hace algo parecido a la actualidad, a la realidad de algunas ciudades o de algunas personas en particular, si tienen esa misma maldad que Sodoma y Gomorra. Nos dice la Biblia que el pecado de Sodoma y de Gomorra era tan grave, hermanos, tan grave, que subía hasta el cielo y clamaba castigo. Génesis 18:20 dice así. Génesis 18:20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más, vea eso, más y más. ¿Se nos hace familiar en cuanto a la maldad en estos tiempos? La maldad viene de menos a menos a menos, o la maldad va de más a más. Cuando una persona abandona los caminos de Dios y está en la maldad, vive como Sodoma y Gomorra. La maldad va de más en más. Y sigue diciendo: y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La misma palabra de Dios habla de la condición de esta región. Esta declaración, hermano, nos muestra la severidad de la situación. El pecado de estas ciudades
no solo el pecado moral, sino que este pecado moral afectaba toda la estructura social. Cada persona que estaba ahí estaba siendo afectada por el pecado moral de Sodoma y de Gomorra. Ese pecado era profundo y estaba generalizado. En Ezequiel, en el capítulo 16, también habla de estas dos ciudades y nos da a conocer las faltas de estas ciudades que estaban cometiendo, hermanos, sin ningún remordimiento. Pecaban y no sentían nada de remordimiento. Ezequiel 16, versículo 49-50, dice así: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, y ahí está enumerándola: soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Versículo 50, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y el Señor dice: cuando lo vi, lo quité. El Señor llegó, la abominación, el pecado en extremo, clamó y llegó delante de Dios, hasta la misma presencia de Dios. Estos versículos destacan varias transgresiones. Primero dice que eran soberbios. Los habitantes eran arrogantes y consideraban autosuficientes, viviendo con una sensación de invulnerabilidad. Es decir, pecaba y no me pasa nada, y que el mundo ruede. Así se sentían ellos. Peco, no pasa nada, no hay ningún problema. Y vamos a ver que sí pasa, y pasa mucho. También dice que era una sociedad de pan y ociosidad. Disfrutaban de lujos, hermanos. Tenían comodidad. No se preocupaban de nada. Se dedicaban a la ociosidad y los placeres sin límite. Más o menos está teniendo ya una idea de a quién pudiera darle esos calificativos, ¿verdad? Más o menos se va a empezar a hacer una imagen en su mente. Otra transgresión que el Señor le acaba de mencionar a Ezequiel a estas ciudades: falta de compasión. No ayudaban a los necesitados, mostrando una total indiferencia hacia los pobres y vulnerables. Hacían vista ciega ante la necesidad de las personas. Otra falta que le señaló allí en Ezequiel: abominaciones. Participaban en prácticas detestables y antinaturales, alejándose completamente de los mandamientos divinos. Y ahora nos está dando un poquito más de información sobre esas transgresiones que algunas ciudades, algunas regiones en la actualidad los están permitiendo y no sienten vergüenza alguno por ese pecado que hacen contra Dios. La combinación de estos pecados llevó a nivel de corrupción insostenible, donde la justicia de Dios no podía ignorar la magnitud de esa iniquidad de estas ciudades. Era tanto el pecado, tanta la maldad, que llegó directamente de la presencia de Dios. Y como Dios es un Dios justo y no se hace a un lado, y Él ejecuta lo que dice que va a ejecutar: si transgredes mis mandamientos, hay consecuencias. Si el Señor no ejecuta las consecuencias, entonces el Señor no es un Dios justo. Él nos va a dar el pago que merecemos por lo que hacemos. Es decir, Él va a ser justo con nuestras obras, como fue justo con Sodoma y con Gomorra.
A veces vemos la maldad, no nos vamos lejos. No quiero decir nombres ni nada, pero vemos la maldad en países que tienen estas características y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero los tiempos de Dios siempre son perfectos. Podemos ver aquí que por algunos justos el Señor todavía no ejecuta ese gran juicio que tiene por hacer contra algunas ciudades o contra algunas personas. Una pregunta que nos podemos hacer, pero ¿cómo llegó entonces ese justo Lot a Sodoma? Bueno, Lot era el hijo de Aarón, hermano de Abraham, y había acompañado a su tío en los viajes desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán. En Génesis 13 podemos ver eso. Recuerdo que nuestro hermano Saúl nos compartió ese mensaje. Describe el momento en que Lot y Abraham se separan debido a la abundancia de sus rebaños y a la siguiente falta de espacio para que ellos dos convivieran. Génesis capítulo 13, versículos 5 y 6 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. De ahí empieza, hermanos, una cuestión donde ya no podían estar juntos. Abraham, muchas riquezas; Lot, muchas riquezas, pero los dos conforme a la palabra de Dios. Pero entre ellos hablaron y dijeron: para evitar conflictos entre nuestros pastores, Abraham le sugirió a Lot y le ofreció la primera elección de la tierra. Es todavía Abraham le dijo: sobrino Lot, no quiero problemas, porque tú y yo realmente somos hermanos. Te doy a elegir a dónde te quieres ir tú. Génesis 13 nos habla de ese relato en el versículo 8 y 9, y dice así: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y entonces Lot miró hacia la fértil llanura del Jordán, que se veía bien regada al pastos verdes, como el jardín del Señor. Acabamos de leer eso. Quizás a lo mejor nos recuerda a nosotros en aquel tiempo cuando necesitábamos o queríamos salir de nuestra ciudad y la vista de nosotros apuntó al norte, porque el norte tiene muchas riquezas. Así estaba Lot. Lot, la palabra de Dios le dice un justo, el Lot el justo. La decisión fue mala, sí, pero no pecó contra Dios, sino simplemente vio, y hay decisiones que tomamos como cualquiera de nosotros, y no necesariamente estamos pecando contra Dios, pero las decisiones no son lo que es mejor para nosotros. Lot vio lo que físicamente el hombre ve, un lugar hermoso, y dice: allá me voy, y Abraham se fue en el lado opuesto. Y de esa manera Lot estaba llegando a ese lugar. Seguimos leyendo en Génesis 13, versículos 10 y 11. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que se destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot
escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó uno del otro. Ahí es como llegó Lot a esos lugares, a esas dos ciudades. Llegó a Sodoma. Y él llegó como una persona justa a un lugar donde la maldad estaba en extremo. El pecado no les conmovía a nadie. La gente estaba depravada, la gente estaba viviendo la vida loca. No había ningún remordimiento por el pecado. Y ahí llegó Lot. Vamos a ver cómo Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra. Génesis 18, versículo 17 al 18. Génesis 18, versículo 17 al 18. Y está diciendo Dios esto: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una gran nación y fuerte, y habiendo ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Está diciendo Dios: lo que yo tengo pensado no se lo diré a Abraham. Es decir, en pocas palabras, yo le voy a decir a Abraham lo que yo tengo pensado hacer con Sodoma y con Gomorra. Nos vamos a Génesis 18, 20. No vamos a leer todos los versículos porque no terminaríamos, pero vamos a Génesis 18, 20, donde sigue diciendo: entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El Señor le está diciendo por qué razón Él quiere destruir, o Él va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dice: porque el clamor de la maldad de esa región llegó hasta la misma presencia de Dios. El pecado se había agravado en extremo, pero Abraham empieza a clamar por los justos. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios va a aplicar su justicia, sea o no sea. Pero también podemos ver que la intercesión del justo Abraham empieza a cambiar un poquito y a proteger a los justos. Génesis 18, versículo 23 y 25, podemos ver la rogativa de Abraham hacia el Señor. Se dirige para proteger a los justos que viven ahí en Sodoma. Dice la palabra de Dios: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo como al impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo como al impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Vemos cómo empieza Abraham a hablar, a orarle al Señor, a pedirle al Señor. Empieza a interceder por los justos que viven en Sodoma y en Gomorra. Y empieza Abraham con una cantidad: Señor, si 50 justos vivieran aquí, ¿destruirías a todos, a los pecadores junto con los justos? Como diciéndole: no se ve mal en un Dios de amor. No lo puedo percibir que tú llegues a hacer esas cosas. Abraham se acercó a Dios. Cuando debemos pedirle al Señor, nos tenemos que acercar a Dios. Y generalmente, hermanos, estamos apartados de Dios, pero cuando tenemos una necesidad, entonces es cuando lo buscamos como un amuleto y nos acercamos al Señor.
La misericordia de Dios es grande y Él sabe cómo actúa. En este caso, Abraham llegó y se acercó al Señor y le dijo y empezó a clamar por los justos. Mateo 24:22 dice: mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, hablando de que Dios tiene misericordia contra los justos que están en un lugar, y lo podemos ver así. Las rogativas, las peticiones de Abraham por 50 justos para no ser destruidas la ciudad fueron escuchadas por Dios, y les dijo: por esos 50 justos no la destruiré. Pero quizás dentro del corazón de Abraham quería y empezó a interceder más por el pueblo. Y dijo: Señor, pero si no llego a 50, si me faltan 5 justos y nomás tengo 45, ¿de todas maneras la destruyes? Dice el Señor: no, por 45 justos no la destruyo. Y siguió Abraham intercediendo: Señor, pero si solamente hay 35, no la destruyo por 35 juntos. Señor, y si hay 30, y empezó como que a negociar, no pidiéndole de una manera: te reprendo, demando, y no acepto un no como respuesta. No, Abraham estaba en una sumisión total, estaba humillado delante de Dios cuando empezó a negociar con el Señor por los justos que vivían en esa región. Podemos ver eso en Génesis 18, versículo 32 y 33, cómo Abraham se acercó a Dios y empezó a hablarle, no de una manera demandante, no de que yo declaro, yo decreto, ato, que desato, que muevo, que allá, que no. Vamos a ver cómo Abraham se dirigió al Señor. Génesis 18, versículo 32 y 33. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Qué diferente manera de dirigirse al Señor. Con esa humildad, con esa reverencia que debería tener uno al llegar al Señor. No, Señor, no acepto un no de tu parte, porque la palabra de Dios dice que lo que pido, que se hace, no se hace. Si fuera pobrecito de Abraham, él no sabía esos métodos. Pero lo que Abraham hizo es esto: no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, diciendo: Señor, no te impacientes conmigo, mira, voy a hablar una sola vez. Quizás si hallare ahí 10, refiriéndose a 10 justos. Y el Señor le dice: no la destruiré. Respondió el Señor: por amor a esos 10. Ahí podemos ver que la misericordia de Dios es grande debido a los justos que están en un lugar. Abraham, de 50 justos, que él mismo puso la cantidad, llegó a 10 justos. Y el Señor le dijo: si hallares 10 justos, entonces no la destruiré. Desafortunadamente, Abraham no encontró esos 10 justos, porque esa ciudad estaba sumergida en el pecado, en la transgresión más abominable que en esos tiempos se pudiera dar. Y toda la sociedad estaba contaminada con el pecado, con la perversidad, con la lujuria, con todo tipo de pecados moral, social y de todo tipo. Era un lugar que abundaba el pecado, y Abraham no encontró 10 justos. Mateo 18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia, por cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En el Nuevo Testamento se puede ver algo similar. En ese tiempo Abraham no encontró ningún justo
ahí en Sodoma y en Gomorra. En Mateo 18:8 vemos que le dicen, pero cuando venga el Hijo del Hombre, refiriéndose a la segunda venida, y con interrogación dice, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿hallará personas que crean en Dios en la tierra? Hablando de que debido al aumento de la maldad, por la maldad de algunos, el amor de muchos se va a enfriar. Esa va a ser la condición en la segunda venida de Cristo. Va a ser algo similar a lo que Abraham experimentó en ese tiempo. No consiguió ni 10 justos para poder guardar de la destrucción esa región de Sodoma y de Gomorra. Punto número 2, vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra y vamos a Génesis 19 y leemos versículo 1 y 2, donde se empieza a gestar los pasos para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Versículo 1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la ciudad, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirles y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Estas dos personas, dos ángeles, y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Pero lo que hizo Abraham, siguió tratando con estas dos personas. Podemos ver el contraste de la hospitalidad de Abraham a pesar de vivir en una ciudad tan malvada que pudieran haberse contaminado del pecado de ellos, pero Lot era una persona justa delante de Dios, y la hospitalidad hizo que les diera ese lugar a estas dos personas que iban con esa encomienda de destruir este lugar y este territorio. La palabra de Dios dice que ya al llegar la noche, los hombres de ese lugar rodearon la casa donde Lot tenía estos dos hombres, dos varones que estaban ahí habitando. La palabra de Dios dice que eran todos los hombres de ahí, desde el más grande hasta el más pequeño, demandándole a Lot que sacara a esos dos hombres que él les había dado hospedaje. Aquí vamos a ver una de las maldades o reflejar la maldad de cómo estaba sumergido el pueblo de Sodoma y de Gomorra. Les dice, saca a esos dos hombres que tienes ahí porque queremos ultrajarlos, queremos violarlos con agresividad, con todo tipo de saña. Viendo Lot la severidad y la grandeza del problema, desafortunadamente, él puso en peligro grave a sus dos hijas que no habían conocido varón. Dice la palabra de Dios que Lot salió y cerró la puerta, estando los dos hombres adentro de su casa, y la multitud, la turbe allá afuera, enardecida, gritándole, saca a esos dos. Dice, mire, no le hagan nada a esos dos. Tengo dos hijas que no conocen varón, se las voy a sacar para que ustedes le hagan lo que quieran. Y dice la palabra de Dios que no quisieron tratar con Lot y no le hicieron nada a las hijas de Lot, sino que ellos le dicen, tú ¿por qué te pones entre juez entre nosotros y lo que queremos decidir?
hacer con estos hombres? Tú eres forastero, tú ni siquiera eres de aquí. Dice la palabra de Dios que empezaron a forzar para querer entrar a la casa de Lot y sacar a esas dos personas. Pero sabemos que eran enviados del Señor. Eran dos ángeles. Y que estas personas pudieron haber evitado todo desde el principio. Dice la palabra de Dios que estos dos hombres sacaron la mano y metieron a Lot y cerraron la puerta y cegaron la vista de la turbe, de la multitud, de las personas que estaban ahí agresivamente queriendo entrar a la casa de Lot para hacer atrocidades con las dos personas que tenían ahí. Estos dos ángeles le cegaron la vista y empezaron a estar, no tenían dirección. Posteriormente se empezaron a ir. Una vez que la multitud de estos hombres se había dispersado, estos dos varones que estaban en la casa de Lot empezaron a darle instrucciones sobre la destrucción de la ciudad. Podemos ver en Génesis 19, versículos 12 y 13, cuando empezaron a darle las instrucciones. Génesis 19, versículos 12 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algo más, yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Ahí estos dos varones le empiezan a decir a Lot: apresúrate, sal de aquí, lo que tienes, tus hijas, tus hijos, tus yernos. Dice la palabra de Dios que Lot llegó con los yernos, los que se iban a casar, se iban a estar junto con sus hijas, y les dijo: Dios va a destruir este lugar. Dice la palabra de Dios que ellos se burlaron de Lot y ellos perecieron junto con Sodoma y Gomorra. Aquí podemos ver que al no hacer caso a los mandamientos de Dios, al no conocer y no hacer y no obedecer los mandamientos de Dios, tiene consecuencias fatales. Estos dos yernos quedaron también ahí. Después de esto vemos la misericordia de Dios. Cómo la misericordia de Dios entra ahora en escena para rescatar a Lot, a sus hijas y a su esposa. Génesis 19, versículos 17 y 22 nos habla de esta situación. Y cuando los hubieron llevado fuera, es decir, estos dos varones tomaron casi de una manera urgente a Lot, su esposa y sus dos hijas, y los sacaron fuera de la ciudad. Y dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 18, y Lot con miedo y de alguna manera no sabía qué hacer, Lot les dice, pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. El mismo Lot estaba reconociendo que si se iba a las montañas podía perecer junto con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Versículo 20 dice: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña?
y salvaré mi vida. Y le respondió, ahí la misericordia de Dios, le respondió, he aquí recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Por el justo Lot y por la intercesión de Lot hacia Dios, también la pequeña ciudad que estaba designada a ser destruida junto con Sodoma y Gomorra, porque era la ciudad más cercana a Sodoma, llamada Zoar, para proteger a Lot, tampoco la destruyó. Versículo 22. Date prisa, escapa ya, porque nada podrá hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Después de eso le cambiaron el nombre de la ciudad. Anteriormente esa ciudad se llamaba Bela, con B de bueno. Y Zoar significa pequeña o insignificante en la lengua hebrea. Y esta era una de las 5 naciones que formaban parte de la llanura del Jordán. Estaba destinada a ser destruida junto con Sodoma y Gomorra. Pero fue perdonada por Dios para refugiar a Lot, a su esposa y a sus hijas. ¿Debido a qué? Debido a la súplica que hizo Lot, debido a la intersección que hizo Lot hacia Dios. ¿Cuál es el significado teológico de esto? Representa la gracia divina como la presencia del justo Lot puede hacer para salvar un lugar. Ahí podemos ver la gracia de Dios, que Dios hace conforme a Él le place, pero lo hace debido a la presencia del justo Lot. Pero podemos ver el desenlace fatal que se llevó a cabo en estas ciudades donde todo tipo de pecado se practicaba y sin ningún tipo de vergüenza ellos mismos lo exhibían y lo publicaban. Estas 2 ciudades representan lo máximo, el grado de corrupción, desviación, desobediencia al Creador. Pero las consecuencias, tarde que temprano, llegan y cobran factura. Un día el Señor va a rendir a cuentas a cada uno de nosotros. Un día dice la palabra de Dios que estaremos cara a cara delante de Dios rindiendo cuentas, ya sea para premio o ya sea para destrucción eterna. Pero dice la palabra de Dios que toda persona estará delante de Dios y doblará rodillas y dará cuentas a Dios. Así como en ese momento estaba haciendo a Sodoma y a Gomorra, rindiendo cuentas por su extrema maldad, así también un día nosotros estaremos delante de nuestro Creador. Génesis 19, 23 y 26 dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí podemos ver, hermanos, que la justicia de Dios viene directamente de los cielos. La justicia que ese día se le aplique a cada uno de nosotros, a las ciudades, a las naciones que le han dado la espalda a Cristo por rechazarlo, por su manera de vivir, por su pecado que no lo pueden dejar. Ese día la justicia de Dios viene desde los cielos, así como la justicia de Dios vino para Sodoma y Gomorra desde los cielos con fuego y azufre, así un día vendrá para nosotros. Versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces es algo trágico lo que vamos a leer. Cuando no queremos dejar las cosas,
cuando no queremos seguir al pie de la letra los mandamientos de Dios, como la esposa de Lot, en el siguiente versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. ¿A espaldas de quién? A espaldas de Lot. La mujer miró atrás, y dice la palabra de Dios, y se volvió estatua de sal. Habían dado instrucciones a esas dos personas de que salieran y que no voltearan atrás, porque había consecuencias. Esto nos habla que nosotros debemos de seguir las instrucciones de Dios en todo momento, porque hay consecuencias sí o sí. Este acto de desobediencia, de voltar atrás y ser convertida en estatua de sal, subraya, hermano, la importancia de seguir las instrucciones al pie de la letra, de no aferrarnos al pecado, al pasado. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal se ha convertido en un símbolo de las consecuencias de la desobediencia y la falta de fe. Quizás no va a pasar eso ahora, convertirnos en estatua de sal, pero la palabra de Dios sí dice algo en cuanto a aquel que toma el arado, hablando sobre aquel que empezó en los caminos del Señor, aquel que toma el arado y voltea hacia atrás, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque el pecado nos va a traer más consecuencias. A veces uno dijera, bueno, pues mejor no me hubiera metido en los caminos de Dios. Ya llevaba alevosía y ventaja porque quería nada más quizás una ayuda momentánea, y mientras el problema se le resolvió aparentemente, volteó hacia atrás a la vida de pecado, donde las consecuencias son de fuego y azufre. Aquel que toma el arado, espiritualmente hablando, en el caminar con el Señor, y voltea hacia atrás, es decir, vuelve a la vida anterior, no es digno de mí, como le pasó a la esposa de Lot. Quizás extrañaba algo. Hay entre los dichos, se dice, ¿qué vería la esposa de Lot cuando volteó? ¿Cómo estaría todo eso en llamas, increíblemente destruyéndose? Es una cosa que dice, ¿qué vería la esposa de Lot atrás? ¿Quién quiere ver lo que la esposa de Lot vio atrás? Yo creo que nadie quisiéramos ver eso. Por eso la razón de que no volteemos para atrás, hay que seguir. Es una carrera, fallamos sí, caemos sí, pero tenemos a Jesucristo como juez, abogando por nosotros con el Padre. No somos perfectos, vamos a fallar, pero no estamos practicando, perseverando en el pecado como la sociedad de Sodoma y Gomorra, que pecaban y hasta lo divulgaban. ¿Les parece algo familiar frases como el orgullo gay? Frases como matrimonios del mismo sexo. ¿Estaremos llegando a la condición moral de Sodoma y Gomorra o ya la sobrepasamos? No sabemos. Estamos algunos pensando, Señor, hay mucha maldad, ¿por qué permites esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? El Señor está dejando que le obedezcamos o que le desobedezcamos. Pero un día la justicia de Dios se va a presentar ante todo ser humano, nación y pueblo, y toda rodilla se doblará delante de aquel poderoso, delante de aquel rey, delante de aquel justo. Todos doblaremos rodillas y el Señor aplicará su justicia.
Dios no tolera el pecado desenfrenado. En su justicia debe actuar en contra de la iniquidad, de aquellos que practican el pecado. La destrucción de Sodoma y Gomorra sirve como advertencia para las generaciones actuales y las generaciones que nos preceden, las futuras, sobre las consecuencias del pecado. Mas, sin embargo, la intercesión de Abraham muestra el poder de la oración y la compasión. Dios escucha y considera nuestras súplicas y su disposición para perdonarnos. Dios nos ha pedido arrepentimiento. ¿Por qué no nos arrepentimos? De no haber creído en Él, de haberlo abandonado, de haberlo dejado. Debemos de arrepentirnos de eso. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando un justo está y ora, Dios avala esa oración del justo. No es por el justo en sí, es por la gracia y la misericordia de Dios que quiere perseverar a los justos. A pesar de la gravedad del pecado de Sodoma y Gomorra, Dios mostró misericordia al salvar a Lot y a sus hijas. ¿Cuántas personas se salvaron al final de cuentas? Solo 3. Lot y sus hijas. Abraham empezó con 50 y al final 10, pero nomás fueron 3 personas que se salvaron, 3 justos. Dios siempre busca a los justos y les ofrece una salida en tiempos de juicio. Con este versículo vamos a cerrar el mensaje y le pido al grupo que pase al frente. Que este versículo en Lamentaciones 3, versículo 22 y 23, podamos nosotros recapacitar y hacer un cambio en nuestras vidas y poder meternos en el redil, en el caminar con el Señor. Lamentaciones 3, versículo 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué no ha sido consumido en la actualidad los pueblos que ultrajan a los niños, que hacen maldad con el pobre, con el desamparado, con el extranjero, que tienen orgullo de todo menos de las cosas de Dios? Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque está la misericordia de Dios. Dice uno: Señor, ¿por qué no destruyes la maldad, tanta maldad? Porque dice el Señor, diría: si destruyo la maldad, tú estarías junto con ellos destruidos. Seguimos leyendo: porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, Dios es misericordioso siempre y en todo momento. Versículo 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es fiel, hermanos. El Señor es fiel. Si el Señor dijo una vez: creer en mí, yo me voy y tengo un lugar para ustedes allá con el Señor, es verdad. Pero si el Señor dice que si lo rechazamos, también tenemos otro lugar, que es el lugar que va a ser el lloro y el crujir de dientes. La decisión está en nosotros. Sodoma o Gomorra, o una vida como el justo Lot, que a pesar de la maldad se mantuvo fiel, justo delante de Dios, y la misericordia de Dios lo alcanzó. Vamos a pedirle para que el Señor, la misericordia de Dios nos alcance en todo momento. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos advierte de los tiempos difíciles. Un día, Señor, vendrás como un juez justo y aplicarás tu justicia tanto al malo como al justo, y darás la retribución que cada uno se merece. Señor, te pedimos que la gran misericordia que tú tienes nos alcance. Nos hemos desviado, nos hemos caído, te hemos fallado, Señor, pero nos arrepentimos. Te pedimos perdón, Señor, para que tu gracia infinita esté con nosotros y nos ayude y nos lleve al final de la carrera. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu reprensión. Gracias, Señor, por tu palabra. Que nos ayude, Señor, a ser personas cada día mejor en tu camino. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.